socialistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día. Porque la importancia del 24 de marzo justamente no olvidarse. Uno cuando se olvida de dónde viene, por ahí pierde el rumbo. Entonces lo más importante es saber de dónde venimos, qué es lo que pasó y que no se vuelva a repetir. Bien. Y a pesar de eso, hasta el día de hoy uno siente esa impotencia de no poder haber hecho algo con esa gente que hoy el mundo, por lo menos en nuestro país, ha sido muy diferente. Muy diferente. ¿Qué significa para mí el 24 de marzo? Bueno, para mí este 24 de marzo fue muy especial porque estuve haciendo los bordados. Hice uno para Concordia y uno para Buenos Aires, que fue el que se presentó también a nivel nacional. Fue muy especial porque uno conoce los nombres de los desaparecidos, pero nunca sabe lo que eran ellos. Y ellos eran chicos, eran personas que les gustaba la música, que les gustaba la vida, que no eran únicamente militantes políticos, sino que eran militantes sociales también. Entonces fue muy especial porque cuando me tocó abordar a mí, lo primero que hice fue investigar. Yo pedí una chica, me tocó a Dina. Dina es de Concepción del Uruguay, a ella la desaparecieron cuando tenía 23 años. Y da la casualidad de que en el grupo encontramos una amiga de ella y nos mandó cómo era Dina. Dina tenía una hermosa sonrisa, a Dina le gustaba el deporte, a Dina le encantaba la música, a Dina le encantaba estudiar y ella iba a ser una futura doctora. Y el día que ella la secuestraron, ese día había rendido uno de sus parciales y había salido bien. No. Entonces, ¿cómo nos va a ser un día especial para mí hoy? Porque más allá de todo, porque uno es militante de hace años de los derechos humanos, pero cuando empezás a conocer a los desaparecidos, encontrás que eran mucho más y se me metieron mucho más en el corazón. Para el de Buenos Aires me tocó un chiquito de 18 años, Miguel. Él le había tocado el regimiento en La Plata y lo desaparecieron ahí. Yo no pude averiguar mucho de la historia de él y eso me reentristece, porque es uno de los desaparecidos que se integró últimamente acá al listado de Concordia. Y con Miguel es como que siento que es un pibito de 18 años y que quiero conocer la vida de él, quiero conocer la historia de él, de cómo fue, porque la verdad a estos chicos le cortaron la historia, le cortaron la vida. Y entonces es como que con estos bordados para mí fue muy especial y se me metió en el corazón. Y la verdad es que se me hace así la voz porque me quedé muy impactada. Muchas de nosotras éramos 77 bordadoras, entre bordadores y 2 bordadores, hombres, y todas quedamos muy, muy chocadas, muy compungidas justamente por las historias de estos chicos desaparecidos, que fueron también, no tanto también de Concordia, sino también de la costa del río Uruguay. Así que bueno, si tienen la oportunidad, busquen las historias de ellos y van a ver que ellos también tenían una vida y eran hermosos como personas. Y eso es lo que yo quiero destacar. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy José Salazar, integrante de Hijo Concordia. Soy hijo del compañero desaparecido Sixto Francisco Salazar, detenido el 26 de mayo de 1976 por una patota de la jefatura de la central de acá de Concordia. Desde esa fecha no sabemos nada de él, si bien tuvimos un juicio en el 2012, donde se condenó a Arnaldo Miguel Dazo por la desaparición de mi madre. Todavía seguimos buscando sus restos. Cada 24 de marzo para nosotros es un año más en el cual nos reencontramos en la plaza, no solamente aquellas personas que resistimos, sino también distintos sectores de nuestra sociedad que nos acompañan, y por suerte en este acto, los 50 años, nos han acompañado el triple que en otras ocasiones. Esto también demuestra que
también tiene mucho que ver con la situación actual que está viviendo el país. Lamentamos profundamente la destrucción nacional, el desempleo, el hambre que ha crecido en nuestro pueblo, los niños que pasan hambre, los enfermos oncológicos que no reciben su medicación. Pero bueno, como siempre hemos dicho, solamente con la lucha con el pueblo en la calle vamos a poder salir adelante de esta situación. Cada 24 duele porque cada 24 que pasa es un año más que se nos va y que no encontramos los restos de mi padre. Es un capítulo que no se puede cerrar. Como siempre digo, celebro cada vez que se encuentran los restos de cualquier compañero porque es una familia menos que tiene que andar buscando y ya tiene un lugar a donde llevarle una flor, donde llorar. Algo que todo ser querido merece, ¿no? Poder ser despedido y poder ser acompañado las veces que uno quiera. A los chicos, a los jóvenes de hoy, lo que les pido es que, si bien hoy tenemos mucha tecnología, muchos avances, que celebro por eso, pero lo que sí les voy a pedir, por favor, que se utilice con respeto, que se utilice con inteligencia, porque todo el material que tenemos hoy en los teléfonos celulares no solo sirven para agredir, sirve también para aprender mucho sobre nuestra historia y para que esto que ocurrió hace 50 años nunca más vuelva a ocurrir. No lo hacemos solamente por nosotros, lo hacemos también por ustedes. Les mando un beso enorme. Significan muchas cuestiones, muchos aspectos emocionales que tienen que ver con la historia, con la interpretación de la historia, y más este nuevo aniversario, son 50 años, medio siglo, donde pasaron un montón de cuestiones en la Argentina, en América Latina, en el mundo. Entonces, volver y traer al presente el 24 de marzo es muy rico, es muy fuerte, muy emotivo, muy necesario. Yo creo que hay una necesidad para desarrollar una mayor capacidad resiliente en los compañeros, en las personas que creemos en los derechos humanos, en las personas que creemos que merecemos un mundo mejor, un mundo más igualitario, un mundo que nos contenga, nos cobije a todos, un mundo que podamos habitar más allá de las diferencias políticas, ideológicas. Decir 24 de marzo es decir que no se repita nunca más, que porque vos pienses de una forma, porque pertenezcas a un centro de estudiantes, porque milites en un partido político, tus familiares no te van a volver a encontrar nunca más. Eso no tiene que volverse a repetir ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Bueno, significa mucho porque lo vivimos desde el primer momento y hemos conocido a mucha gente que ha sido secuestrada y tenemos amigos que fueron secuestrados y algunos han vuelto, otros ya no. Entonces nosotros hacemos esto todos los 24, venimos acá a la plaza, veníamos con tu abuela y con tu abuelo y mi esposo en la vereda, Marta y yo en la calle. Lo mismo en carnavales. Y sí. Los dos miraban y nosotros nos disfrazamos y andábamos en la calle, pero ellos miraban. Entonces, bueno, es así. El 24 de marzo es muy significativo, los pañuelos, el nunca más. Quiere decir, desde su experiencia, de su militancia, le puede decir algo a las juventudes. A la juventud. Que escuchen un poquito a nosotros, a los adultos, a los viejos, que lo que le decimos es verdad, se encandilan con algo que no es cierto, que no los va a llevar a ninguna parte, al contrario, se van a hundir cada vez más. Háganos caso, gurises, nosotros sabemos, por algo somos viejos. Bueno, en principio me parece importante recordar el 24 de marzo, no solo de la nostalgia, sino sobre todo desde la presencia y desde la lucha. Recordarlo en este contexto donde cada vez son más los discursos negacionistas y donde cada vez están más los discursos esto de la historia completa, que cuentan la historia completa. Me parece necesario recordarlo, conmemorarlo y bueno, y exigirle a quienes correspondan justamente que declaren lo que tienen que declarar y que cuenten la verdad en completo. Hola, buenas tardes, soy Nicolás Quintana, profe de Historia y estamos acá rumbo a la marcha para recordar justamente un aniversario de los 50 años
de la última dictadura cívico-eclesiástica y empresarial y militar, obviamente. Y creo que es importante recordar hoy, el 24 de marzo, y tenerlo más presente que nunca, por todos los hechos y los discursos negacionistas que se escuchan año a año. Hoy en día vemos a través de las políticas de este gobierno que la historia se sigue repitiendo, que esos discursos no van a morir, pero está en nuestro deber seguir manteniendo el legado y la historia de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo y de la agrupación Hijos. Seguir apoyando todos estos espacios que nos permitan recordar y nunca olvidar, porque lo más importante de esto es no olvidar a los 30.000 compañeros desaparecidos, torturados en dictadura, y pedir justicia y que los genocidas digan dónde están esos desaparecidos, qué pasó con ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Fernando Lago Marcino, profe de Historia. Y para mí es importante hoy estar acá presente en la marcha del 24 para recordar a los desaparecidos y también para luchar en contra de lo que está haciendo el gobierno, que es reivindicar la dictadura militar. Porque no es que está negándola, sino que la está reivindicando por algunos actos y algunos mensajes que está dando. Es recordar a los desaparecidos, seguir peleando por la justicia y por la verdad. El 24 de marzo es una fecha muy cara para mi familia y la de los 30.000 compañeros desaparecidos, ¿no es cierto? Yo te voy a hablar de mi familia, de mi hermano. Él era un militante ferroviario. Era militante de la Juventud Peronista. Y bueno, él era como cualquier chico de la edad, de 20, 21 años. Él ya era ferroviario, porque yo vengo de familia ferroviaria. Y él empezó a abrazar de a poco, porque en mi casa se hablaba de peronismo, ¿viste? Se hablaba de peronismo, de mi madre, de mi padre. Y bueno, fue así que fue pasando y él se fue involucrando más todavía, ¿viste? Él era delegado del ferrocarril y militaba en la juventud. Y bueno, mi mamá por ahí cuando se puso feo, ella le pedía que no saliera. Bueno, como toda madre, viste que por ahí ve más allá de los ojos del que milita, ¿viste? Bueno, fue así y un día él tenía 2 hijos con 27 años, una nena de 8 años, muy jovencito, y otra de 5 años. Y su esposa estaba esperando el tercer hijo, que es José. José. Bueno, cuando a él lo llevan, mi cuñada, la hermana de la vida, a los 9 días nace José. A los 9 días no conoció a su hijo varón, ¿viste? No lo conoció. Las nenas sí vieron cómo lo llevaron a su padre, ¿viste? 8 y 5 años. Una cumplió la mayoría de edad, Karina, y dijo que ella no iba a quedar en la ciudad donde mataron, decía su papá, ¿viste? Y se fue y nunca más vino, rehizo su vida en Buenos Aires. Y la otra está acá. Pero él estaba muy comprometido, querido. No voy a decir no en nada, pero nunca se le vio un arma, porque viste que a veces dicen sí, pero andaban en esto, no. Yo a mi hermano nunca lo vi en nada de eso. Sí, muchos libros, y leía, tenía una memoria que leía, ¿viste? Pero bueno, un 27 de mayo del 76, ya habían llevado algunos compañeros, él sale... ¿De tiempo de...? Sí, del golpe. Él sale a trabajar en el ferrocarril con camisa celeste, pantalón azul, que antes iban blazer azul, ¿viste? Muy coqueto, iban a trabajar. Él ve que lo rodean 2 autos.
Cuando lo rodean 2 autos, él se mete en la casa de una vecina y agarra, no sabía qué va a hacer y salta para la casa de él, ¿viste? Porque estaba la vecina, un baldío y nuestra casa. Que tenía, él vivía con mi mamá, tenía su casa ahí. Y pega el grito, mamá, mamá, Elba, que era mi cuñada, corrieron, se tiraron de la cama, pero ya lo tenían todo rodeado. Lamentablemente con esos fusiles, que a mi cuñada, que estaba a punto de parir, la pinchaban y le decían no me comprometas porque también la vamos a hacer volar. ¿Viste? Y mi mamá, por supuesto, lo abrazaba, le gritaba que no se lo llevaran, que no se lo llevaran. Y vos sabés que él le decía, mamá, me llevan para matar. Me llevan para matarme. Decía, pero bueno, ¿qué se podía hacer en ese tiempo? Él fueron 2 Renault, no eran los Falcos. 2 Renault. Y un Falco, según un vecino, estaba en la esquina, no le daban opción para que dispare, ¿viste? Y fue así. Y bueno, yo recuerdo que mi esposo tenía contacto con un señor que tenía una veterinaria, que era de La Paz, con poder, el doctor Basol Pom, y me dice, yo voy a ir al doctor Basol Pom. Y le dijeron a ese doctor, la policía, acá en la jefatura, que él estaba arrestado bajo el área 225, que era en ese momento el ejército de Dazo. Y bueno, empezamos a recorrer, viste, a buscar, y había un señor que creo que ya no existe más, que era cocinero de acá de la jefatura. Y él fue a mi casa con un papelito que él estaba acá, en el calabozo número 2, mi hermano. ¿Viste? Nos vinimos, nos decían los médicos que le lleváramos abrigo, traíamos, nunca nada. Cuando pasó 2 o 3 días, mi cuñada, su vientre grande, mi mamá y yo, nos vinimos al ejército. Y nos metimos, porque no querían, ¿viste? Meternos, nos metimos y un soldadito nos decía, sí, lo tienen acá, pero no podemos hablar, ¿viste? Bueno, tanto que estuvimos ahí rogándole al hijo de mi puta Dazo, nos hizo entrar. Y lo primero que hizo, sacó un arma de esas grandes, la puso arriba del escritorio y le dijo a mi mamá, devuélvamelo, le decía a mamá, devuélvamelo. Y le decía a él, no, lo llevaron sus compañeros. Y acá mando yo. Acá soy yo el que decide quién vive, quién muere, soy yo. Pero ¿cómo va a ser hijo de mi puta? ¿Viste? Ya todas esas cosas. Y nos hace sacar a punta de pistola o ametralladora, no recuerdo bien, y el soldadito nos decía, váyanse, porque las va a hacer, váyanse. Y bueno, de ahí empezó el peregrinar, por ahí nos decía que estábamos en Villaguay, por ahí nos decía que estaba en Uruguay, y nosotros nos íbamos a buscarlo con mi marido, porque estaba ahí. Llegábamos a la puerta de la cárcel y decía, lo venimos a buscar a Salazar, ¿cómo es? Es alto, es así, es. Ah, no, acá tenemos Salazar, ay, lo tienen, sí, pero nos aparecía con unos pobres infelices que tenían, viste, nada que ver. No, pero ese no es mi hermano, ese no es mi hijo, viste. Y así peregrinamos a Rosario, porque nos decía que por ahí estaba, viste, todos lados, donde nos decíamos,
De algún lado o conseguíamos que no gratis y nos íbamos. Y nos íbamos. Y así nos tuvieron años. Después nace José a los 9 días, ¿viste? Y bueno, también con mi cuñada, cuando ella parió a su hijo, nos tuvimos que esconder e ir a un campo de unos amigos, ¿viste? De miedo que nos vayan a sacar el nene, porque eso tuvimos mucha suerte que no nos tocaron el nene, ¿viste? Y así fue hasta el día de hoy, querido, hasta el día de hoy. Qué importante para nosotros, quisiéramos que se puede decir, quizás las juventudes que por ahí no se llegan a sentir interpeladas con este día, ¿qué les puede decir? Y yo le diría a la juventud, a usted y a todos los chicos, a todos los hombres jóvenes como él, como todos, que militar en política es bueno. Ahí sí, hay políticos buenos como hay políticos malos. Pero es lindo dar, porque yo soy una militante. Yo levanté las banderas de mi hermano. Yo levanté y milité hasta el día de hoy, si quiero. Yo a veces con él, ¿viste? Hablamos mucho. Es bueno militar, ¿viste? Que hay políticos corruptos, lo hay. Y lo estamos viendo con el gobierno actual, ¿viste? Lo estamos viendo. Y siempre lo hubo. Pero si vos te haces respetar, si militás bien, la justicia social no es de boca en boca. La justicia social es practicarla. La justicia social es ayudar al otro, tener empatía por el otro, que estudié. Hay que decirle a la juventud, estudiar, ¿viste? Es muy importante, no importa ni los años que te reciban, ni cómo, pero seguir estudiando. Que es para vos el día o para conformar una familia, ¿viste? A la puta calle.